vamos a conversar el día de hoy acerca de las capacitaciones que realiza la Superintendencia de Sujetos No Financieros. Si bien es cierto, pues la Superintendencia realiza dos tipos de supervisiones, que son las supervisiones in situ y las supervisiones extra situ, que dentro de las extra situ pues no es más que un formulario que se les envía y que es llenado por ustedes para así nosotros requerimos informaciones y la información pues la obtenemos por parte de ustedes y nosotros vamos acá verificando la misma. De igual modo pues voy a cederle la palabra al licenciado Cris Méndez, que en la mañana de hoy nos acompaña para conversar básicamente de las supervisiones que realiza la superintendencia, por qué motivos hacemos estos tipos de supervisiones, sobre todo las supervisiones in situ, ¿no? ¿Cuáles son las debilidades que comúnmente observamos en las supervisiones? Vamos a hablarles de un tema muy general, muy básico, sin hacer especificación a ningún tema en particular, ¿no? De igual modo, pues también para que todos tengan presente que todas las supervisiones que realiza la Superintendencia de Sujetos No Financieros, todas están bajo un enfoque basado en riesgo, tal cual pues así hace la recomendación número 1 del GAP. Sin más, le cedemos también la palabra al licenciado Cris para que nos converse un poquito de estas supervisiones. El licenciado Cris Méndez tiene una vasta experiencia en las realizaciones de supervisiones, tanto extra situs como las in situ. Buenos días, licenciado. Muy buen día a todos los presentes. En este momento voy a compartir la pantalla. ¿A dónde se compartir? Sí, pero disculpen. Y si la comparten en ese momentito. Y bueno, para proseguir, entonces, como iba diciendo Iliana, el ciclo de supervisión que nosotros mantenemos es, número 1, el registro que deben tener todos sujetos obligados y que debe hacer actualizaciones en la SSNF en línea. Es muy importante que al momento de algún cambio de nombre, algún cambio de estatus de la dirección, teléfono, hacer todas las actualizaciones requeridas en la SSNF en línea. Si actualmente no tienen acceso a SSNF en línea o la persona enlace que tenían no se encuentra ya laborando con ustedes, sería bueno hacer las actualizaciones pertinentes. Debido a que todo lo que tenga en SSF en línea como datos generales de la empresa, nosotros lo tomamos para realizar las supervisiones y verificar si mantienen las actualizaciones requeridas. De allí entonces pasamos a los sectores, a los debidos sectores que mantenemos, que parte de sus actividades son sujetos obligados. En eso hacemos un análisis para entonces de allí tomar entonces el plan anual de supervisiones o supervisiones especiales que realizamos.
Dentro de estas supervisiones tenemos dos supervisiones, una supervisión extra situ y una supervisión in situ. La supervisión extra situ realmente es cuando le llega esta información que viene siendo el FODE, es para que ustedes nos llenen los datos, se completan los datos cualitativos y cuantitativos propios de la empresa. En estos datos, propiamente este sería su radiografía para ver si cumple con las medidas preventivas de blanqueo, de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva. Posteriormente, entonces, al realizar la supervisión extra situ, pasamos a valorarlos para ver cuál tiene una complejidad de riesgo y de allí entonces realizamos una supervisión in situ. Esta supervisión in situ puede ser integral o bajo temáticas. Existen varias temáticas, temáticas de financiamiento del terrorismo, temáticas de beneficiario final, de manuales y temática de ROS, de lo cual en una supervisión integral sería todo. ¿Qué criterios tenemos? Bueno, es muy importante saber que el manual de prevención, uno de los primeros criterios es verificar el manual de prevención. El manual de prevención es todos los lineamientos, políticas, procedimientos y controles que mantiene la empresa. En la práctica hemos observado muchos manuales que realmente son muy basados a la escritura propia de la ley. Entonces no se indican al grado de la empresa. O sea, no tienen este tipo de información real de la empresa. Los productos y servicios no los catalogan. O sea, realmente un manual de prevención debería contener toda la información propia de la empresa, propia del negocio y de sus operaciones. Por consiguiente, deberían tener mejor centrados los controles y procedimientos de cada uno de los subsegmentos que se definen o se extraen propiamente de la Ley 23 y del Decreto Ejecutivo 35. ¿Qué vemos en un manual? Bueno, debería estar la estructura organizativa. ¿Qué pasa? Que hay estructuras organizativas propias de la empresa como propias del grupo corporativo. A veces el grupo corporativo está fuera y nosotros para comprender el grado de actividad de la empresa deberíamos observar ese grupo corporativo. Es importante colocarlo. Y su estructura organizativa interna de la empresa en lo que es la nación, o sea, en casa, ¿no? Hemos observado, la persona enlace por lo general no tiene responsabilidades ni funciones, no se le establece. En un manual es importante establecer cuáles son las responsabilidades y funciones de una persona enlace. Muchos a veces le dicen oficial de cumplimiento. Recuerden que para los sujetos no financieros realmente no está objetivamente decirle oficial de cumplimiento, por eso es que le hablamos de persona enlace. En la gestión de riesgo en materia de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva, debemos comprender algo. La gestión de riesgo en esta materia tenemos que tener claro, uno, que debemos hacer una autoevaluación de nuestros riesgos. ¿Cómo hacer una autoevaluación de nuestros riesgos? Bueno, primero, saber si dentro de las actividades que hacemos, ya sea productos y servicios, en el caso de productos, si alguno de estos productos que ofrecemos representan un alto riesgo. Y hacer las calificaciones reales o con ponderaciones de si mi producto, o sea, el grado de criticidad que tiene mi producto. Quizás mi producto no sea de un grado de criticidad en financiamiento de terrorismo, así que le pongo un riesgo bajo. Y tratar realmente de darle una calificación a cada producto. En el caso también de la gestión de riesgo, tenemos que hacer tanto una matriz interna de la empresa valorando estos riesgos que representan
en materia de blanqueo de capitales, financiamiento de terrorismo, financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva, como también hacer una valoración de riesgo en materia de riesgo cliente, el perfil del cliente. Tenemos que determinar si nuestro cliente realmente representa, qué representa bajo la empresa en los niveles de riesgo que establezcamos. Podemos establecer un nivel de 3 riesgos como un nivel de 5 riesgos. Eso ya depende de la empresa que quiera requerir este tipo de funcionalidad, ¿no? ¿Cuál sea más objetivo? Tenemos también la debida diligencia de clientes. Es importante que dentro de la debida diligencia de clientes sepamos que en algunos casos el formulario a veces sufre cambios en base a cualquier actualización regulatoria. Hay a veces que observamos que el formulario de debida diligencia se mantiene intacto desde el 2016 y no ha sufrido cambios, que en la actualidad debe haber sufrido algún cambio. Es importante que en la debida diligencia comprendamos si realmente en base a la resolución de cada sector se tenga que ver también la debida diligencia a proveedores. En algunos casos hay sectores de los sujetos no financieros que se le exige la verificación de proveedores, como en el caso de Zona Franca, y de otros sectores que se le exige ver proveedores, que se le haga una debida diligencia a los proveedores. Es importante también que dentro de la debida diligencia comprendamos todo el ciclo de esa debida diligencia. Hemos observado por lo menos que en expedientes, los expedientes del sujeto, o sea, del cliente realmente no cuentan con ese valor o no lo tienen bien organizado. Es importante tener o indicar también dentro de su manual si ese expediente es uno o son varios, porque puede haber un expediente en materia de blanqueo de capitales, o sea, especial para esto, general, y pueden estar los expedientes operativos, que no lo tienen unificado, ¿no? En la actualización y resguardo es muy importante que estos formularios de debida diligencia o cualquier tipo de información que se requiera se mantenga actualizado. Al hablar de resguardo, se habla de que toda la información, independientemente que ya se cancele o se pierda relación con el cliente, tienen 5 años para poder resguardar esta información. A su vez, también se valora mucho el lado de custodio de los expedientes, que debe ser un lugar confidencial donde ninguna persona que no esté autorizada tenga acceso a los mismos. Es muy importante este punto. En la identificación de personas expuestas políticamente, prácticamente si en el formulario aparece esto y el cliente lo completa, eh, indicando que no es un PET, es bueno valorar toda la información por fuentes abiertas y verificar si es concreto lo que indica el cliente. En la parte de la gestión de examen especial y operaciones inusuales, ¿qué tenemos? El examen especial propiamente viene siendo cualquier hecho notorio u operación inusual o cualquier hecho que la empresa, en este caso ustedes los sujetos obligados, consideren que ha habido una irregularidad o una inusualidad. Y es como especie de un memorándum que entonces ustedes comienzan a verificar más al cliente y a monitorearlo, en este caso a llamarlo, en caso de que hubiera sido una noticia de hecho notorio, ustedes llaman al cliente y dejan claro en un memorándum, que sería el examen especial, todo este tipo de irregularidades que hubo y que realmente quizás fue una noticia irregular, pero que no llegó a mayores. Pero es bueno dejarlo claro en un memorándum, ¿no? Porque así tienen mayor
mayor aplicación de las medidas que conozca su cliente, y en caso de referir o algo positivo, en este caso de que es una noticia que sí tiene sus conflictos, ahí entonces ya saben que tendrían que elaborar un ROS, que sería un reporte de operación sospechosa. En la política conozca a su empleado, es muy importante mantener una política desde la forma en que lo selecciono hasta el monitoreo en la cual es mi colaborador. ¿Por qué? Porque se han visto prácticas de debilidades en los colaboradores que ahí uno tiene que tratar de velar, ¿no? Que sus colaboradores también entiendan lo que es la prevención de blanqueo de capitales y todo esto, y no se involucren en malos pasos que puedan eh, dañar o tachar la imagen de la empresa. En capacitación, es muy importante que la capacitación se lleve a todo el personal de la empresa, tanto al personal y a los, a los primarios que están vinculados en esta prevención de blanqueo de capitales. Es muy importante que ellos, al capacitarse, también darle a los demás personal una capacitación íntegra de todos los conocimientos que tienen, para que así se replique todo esto de la prevención del blanqueo de capitales. Dentro de ese contexto de la capacitación, como bien lo indicaba Cris, no solamente va dirigida al sujeto obligado y a sus empleados colaboradores, también es importante que la alta gerencia o la junta directiva, quienes tienen poder de decisión, también tomen capacitaciones, es decir, que deben ser capacitados. Para proseguir, entonces, el congelamiento preventivo. Sabemos muy propio que dentro de muchas empresas que son sujetos obligados no financieros, el congelamiento preventivo quizás no se lleve a cabalidad, pero sí, en caso de tener por lo menos en una bodega, que se alquile ese espacio y esa persona quede involucrada y se le tenga que congelar, entonces saber que todos esos productos quedan congelados y hacer el respectivo, o sea, en la contestación de lista ONU se contestará que es positivo, y trabajar entonces con el congelamiento en caso de tener este tipo de información. O sea, y saber que deben tener un proceso para esto, ¿no? Hemos visto que a veces dicen de que no, pero es que no tengo esto. Pero cuando vemos si tienen un alquiler de un espacio o algo referente a algún producto, o sea, es bueno saber en qué medidas internas tomaría la empresa para hacer un congelamiento preventivo en caso de que un cliente cayera en esta situación. Ese es el estudio que se debe hacer a lo interno, y nada más un proceso básico de lo que harían si llegase a pasar. En los reportes de la unidad de análisis financiero, que es la UAF, como obligación ante la UAF se solicitan 3 reportes, vamos a decir, un reporte de transacción efectivo y cuasi efectivo. En este reporte, prácticamente, para los sujetos obligados no financieros no se debería llenar directamente en el aplicativo, sino tratar de incluirse dentro de una declaración jurada semestral o una declaración jurada definitiva. ¿Cómo hago esto? Bueno, si realmente yo como empresa sí recibo efectivo de mis clientes, entonces trataría de ubicarme una declaración jurada semestral, en la cual en la página web de la UAF aparece propiamente un manual donde indica qué es lo que debe hacer y cómo hacer. Y si no manejo ningún tipo de efectivo, entonces aplicaría una declaración jurada definitiva, de lo cual ya esa obligación de reportar la transacción efectivo ya no la tendría todos los meses.
y ya me liberaría, solamente que en caso tal de recibir dinero en efectivo, entonces se me activaría nuevamente a hacer una declaración jurada semestral. Dentro de los reportes también tenemos el reporte de operación sospechosa. ¿Qué tenemos en los reportes de operación sospechosa? Muchos sujetos, por no hacer un examen especial o no monitorear una operación inusual, realmente no contemplan el hecho de hacer un reporte de operación sospechosa. Quizás el área de ventas indicó algo, pero no se dio la debida diligencia para optimizar o velar para ver si era apto para ser declarado como un reporte de operación sospechosa. El reporte de operación sospechosa, todo sujeto obligado no financiero, realmente eso va directamente a la UAF. Ni nosotros como supervisores podemos ver su reporte de operación sospechosa. Realmente lo que nosotros pedimos es una cifra de la cantidad de reportes sospechosos que ha realizado durante el año y que eso lo solicitamos de manera cuantitativa en los reportes de extracito. Es importante que también que las listas ONU, esa es otra obligación con la UAF, que le van a estar enviando correos. Y estos correos realmente es para responder sí o no si el cliente en lista ONU, en lista OFAC, se mantiene que es un cliente de ustedes. Si no es un cliente de ustedes nada más ponen no, la respuesta no. Pero si llegase a ser un cliente positivo, entonces sí tienen que responder sí y contestar una serie de pasos. Pero en calidad de esto es importante que esta lista ONU se contesta a más tardar en 12 horas de recibida. ¿Qué quiere decir esto? Que en las supervisiones hemos observado que existen sujetos que a veces responden esta lista cada 3 meses, cada 6 meses y se encuentran extemporáneos en la contestación de estas listas. Al comienzo le hacemos un llamado a la supervisión, pero ya posteriormente sí acarrearía llevarlo a otra instancia para que vele por los mecanismos de prevención del blanqueo de capitales. En el otro punto es segmentar a los clientes, segmentación de clientes. Es importante que todos sujetos obligados no financieros tengan una segmentación de clientes, porque de allí entonces nace todos estos mecanismos para la prevención. Hemos observado que por lo general tomamos a los clientes tal cual como todos, como un mundo, pero sí es importante la segmentación. ¿Por qué? Porque número uno, ¿cuántos clientes realmente son habituales y cuántos clientes son ocasionales? Cuando vemos en la práctica, casi todos los tratan como si fueran habituales. Y cuando se observa la operación, realmente es un cliente ocasional. Entonces, esas son cosas que hay que ir en un plan correctivo de cada sujeto obligado para que tomen la debida segmentación de clientes. Por lo menos un cliente ocasional, ¿qué puedo hacer? Bueno, el cliente ocasional en ciertos casos sería una debida diligencia básica, siendo un cliente ocasional. Pero si llegase a ser un cliente que me está pagando por un monto que existe un umbral de $10,000, pero la empresa puede dar un umbral propio en el cual se siente satisfecho de recibir cierta cantidad de efectivo, en el caso de recibir efectivo. Pero si el cliente, vamos a decir, yo doy un umbral interno a la empresa de 2,000 y el cliente me sobrepasa esos 2,000, entonces ya yo paso, entonces en vez de hacerle una debida diligencia básica, le paso a hacer una debida diligencia ampliada. También tenemos que valorar que en algunas de nuestras empresas trabajamos con clientes que cotizan en la bolsa. En este caso, si cotizan en la bolsa, ya le haría una debida diligencia simplificada. Por consiguiente, no tengo que irme tanto a la parte de beneficiario final, porque ya propiamente, si cotiza en la bolsa, lo que necesito es un PRIN por parte de la empresa
que cotiza en la bolsa y verificar, bueno, que ese nombre cotiza en la bolsa. Hay veces que propiamente la empresa no cotiza en la bolsa, sino una empresa del grupo. Entonces, que trate de integrarme esa empresa en base, o sea, tratar de verificar toda esa documentación para saber propiamente que esa es la empresa y cotiza en la bolsa de valores. Consiguiente, también, si ya como hablamos de los clientes los clientes ocasionales, existen los clientes habituales. Los clientes habituales los puedo subdividir hasta por clientes potenciales y clientes no potenciales. También tenemos que tratar entre los clientes habituales y ocasionales, saber quiénes son esos clientes que realmente son propios de, eh, de que no sean parte de un negocio, sino que eh, compran domésticamente, que realmente es para uso propio. Entonces, esto lo podemos medir en calidad. ¿Por qué? Porque realmente, ¿qué nos interesa? Que traten de, en esta segmentación, saber quiénes son los clientes domésticos y los clientes comerciales. Al saber quiénes son los clientes comerciales, podemos darle un mayor segmentación a estos clientes y saber que a estos le podemos todavía solicitar una actualización en la debida diligencia. En la identificación y verificación de beneficiario final, hemos observado, sí, que existe a veces este conflicto entre el cliente, a veces hasta entre el proveedor, de llegar a dar esa información. Pero es nuestra obligación como sujetos obligados no financieros de tratar de mantener esta cultura de cumplimiento y tratar de reflejarle a los demás esta cultura de cumplimiento. ¿Por qué? Porque si nosotros como país queremos salir de una lista gris y tratar de mantener los estándares estándares sólidos en base a materia de blanqueo de capitales, entonces de todo depende, de todos nosotros depende esta actualización, esta identificación y verificación de beneficiario final. Y es muy importante que la verificación de listas nacionales y extranjeras y fuentes abiertas. Hemos observado a veces que en los expedientes no le dan esta debida verificación a las listas nacionales y extranjeras. Recuerden que cuando es un cliente nuevo, un cliente existente, independientemente yo puedo crear, bueno, cuando es cliente nuevo, en su momento, al tenerlo, hacer esta verificación. ¿Para qué? Para saber si mi cliente nuevo tiene sale en alguna lista, una lista restrictiva, ya sea nacional o extranjera, o que en fuentes abiertas no salga ni una noticia o alguna información negativa del cliente. Es importante realizar todo este tipo de cosas y documentarlo. Quizás es muy voluminoso tenerlo en un expediente, pero puedo crearlo como un archivo digital y hacer un resumen en un papel indicando qué listas verifiqué y anexarlo al expediente y poner el nombre del archivo digital, cuestión de que si en caso nosotros procedemos a supervisarlo, ustedes puedan enseñarme ese archivo digital y no que no sea tan voluminoso para un expediente. Y así contribuimos al medio ambiente de no estar imprimiendo tantos papeles, como se dice. Bueno, y entre las supervisiones, como ya he comentado, supervisiones extra-situ y en las supervisiones in situ, nuestra metodología es, la supervisión extra-situ realmente es la radiografía como tal. ¿Qué pasa? Que a veces le llegan a los sujetos obligados esto, llenan el formulario de supervisión extra-situ, pero realmente se desconectan. Ya cumplí con entregárselo. Quizá se lo di a un tercero para que lo llenara y listo, cumplí. Pero, ¿qué pasa? Que realmente el formulario extra-situ o esta supervisión extra-situ realmente es para velar que cada sujeto vele su propia radiografía, cómo estoy entre mis medidas preventivas de blanqueo de capitales, si realmente tengo que reforzarlas o qué necesito reforzar
¿Por qué? Porque de hacer una supervisión extra situ, propiamente posteriormente viene una supervisión in situ. Y en esta supervisión in situ, todo lo que indicaste en esta supervisión extra situ, vamos a irlo a valorar y va a haber información que no tenga coincidencia y que nos va a tener que explicar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, para acotar un poquito a lo que Cris estaba diciendo, aquí hay un modelo de lo que regularmente se pide en estos formularios de supervisiones extracitos, ¿no? Como por ejemplo todos los datos generales de las empresas, datos de planilla, cantidad de clientes. En caso de que aplique también proveedores, también se piden este tipo de informaciones, qué productos y servicios se están ofreciendo, eh, allí también qué mecanismos de prevención ustedes adoptan, si realizan reportes a la UAF, capacitaciones recibidas, informaciones económicas, pues entre otros. Esto es así a grosso modo lo que dentro de un formulario de supervisión extra situ se va solicitando. Este formulario varía de acuerdo a cada uno de los sectores, pero por regla general, si es la información que más se requiere por parte de cada uno de los sujetos obligados no financieros. Aquí pues se puso un modelo de un formulario de supervisión extra situ, pero esto corresponde más al área de zonas francas, específicamente a Panamá Pacífico. Allí pues están todas las generales del formulario que se está requiriendo y a su vez abajo hay diversas pestañitas dentro de este formulario que ustedes tienen que ir llenándolo de conformidad pues al sector al que aplica. Sí, muy buenos días, el señor González. Voy a ver si lo veo. González, quien levantó la mano. Jorge González, creo que salía. Ajá. Buen día, licenciado González. Tiene el micrófono habilitado. No. Buen día, licenciado González. Tiene entonces que habilitar el micrófono en su computador. De igual modo, pues, también puede hacérnoslas llegar a través del chat y con mucho gusto. Continuando, pues, ahora con relación a la supervisión extras, dentro de las supervisiones extracito, pues, ese formulario va a variar, como bien lo indiqué, de conformidad a cada uno de los sectores a los cuales, pues, realiza sus actividades o presta algún servicio, ¿no? Entonces, asimismo, dependiendo del sector, se va enviando el formulario que corresponde. Dentro de las supervisiones in situ, como bien nos estaba explicando Cris, pues básicamente la superintendencia la realiza de forma integral, es decir, en una totalidad, y esto pues también en base a los riesgos y a la información que es suministrada por parte de ustedes como sujetos obligados no financieros. Asimismo, se puede hacer una supervisión integral, es decir, en un todo, puede ser por temática, algún tema o algunos temas en especial, muy puntualmente, como el licenciado Cris se los estaba indicando. Puede ser también por seguimiento, ¿no? Entre otros tipos de supervisiones. Para ello,
También pues es importante atender a lo establecido dentro de la resolución IREC 001-017, que es del 3 de abril del 2017. Esto es una guía que se ha establecido para que los sujetos no financieros pues cumplan con los temas normativos, sobre todo pues en temas de los mecanismos de prevenciones y controles con relación a los riesgos tanto de blanqueo de capitales, financiamiento de el terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Como bien se los indicaba, allí dentro de esta resolución, básicamente también es importante resaltar, y así lo indicó el licenciado Cris, los contenidos dentro de un manual de prevención. El manual de prevención es una pieza fundamental, ¿no? Y que cada uno como sujeto obligado debe tener. Allí debe estar descritas la forma organizativa, también de forma administrativa, debe hacer allí una descripción de las metodologías de las administraciones de riesgos, los controles que se van a implementar con relación pues a los riesgos identificados, las adopciones de las medidas de debida diligencia. Recuerden que las medidas de debida diligencia se aplican de forma congruente o consona con los riesgos identificados, es decir, a mayor riesgos, entonces pues allí aplicar debida diligencia ampliada o reforzada. A menor riesgo podrían aplicar una debida diligencia básica o simplificada, y también así Cris les indicó que si cotizan en bolsa, pues allí fácilmente se podría aplicar debida diligencia simplificada, siempre y cuando si se cotiza en bolsa, esté reconocida por la superintendencia, la superintendencia del mercado de valores, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta todos estos aspectos, y allí pues deberán adoptar también los temas de los reportes, si van a optar por hacer reportes mensualmente o si va a ser mediante algún tipo de declaración jurada, ya sea semestrales o definitivas, ¿no? También todo eso hay que ponerlo dentro del manual, inclusive la importancia de establecer lo que señala el artículo 44 de Ley 23, que son los diseños y controles, y también no se debe de dejar por fuera las sanciones. Ese tema también es importante que esté contenido dentro de los manuales de prevenciones, ¿no? Estos manuales deben estar actualizados, y allí pues dentro de las experiencias que se han ido observando o de las mayores debilidades que se han observado en las supervisiones, está básicamente en las aplicaciones de las debidas diligencias. Debidas diligencias que la documentación está desactualizada o está incompleta. También pues que no aplican mecanismos de controles como corresponde, tal como también lo indicó el licenciado Cris, no hacen una adecuada segmentación de sus clientes, ¿no? Es decir, allí al estar todo de una forma tan integral, no se logra distinguir cuáles son de riesgos altos, cuáles son los de riesgos bajos, ¿no? Entonces, también, ¿qué clientes ustedes tienen de una forma ocasional? Otros que ya sí están de forma habitual, ¿no? Todas estas ponderaciones que deben hacerse a su vez dentro de una matriz de riesgo o un mapa de calor. No sé si deseas acotar algo más, Cris. Bueno, realmente estamos abiertos para cualquier pregunta, consulta. Eh,
ahí vi que realmente el señor González lo que quería saber es que si las empresas de cumplimiento querían que se le hacían supervisiones, realmente esto le compete a la Dirección de Regulación, velar porque las empresas de cumplimiento, todo lo que es la resolución para las empresas de cumplimiento, se mantengan conforme a lo que indica la ley, que cumplan con los mecanismos para la atención de sus clientes y también para lo que es la debida diligencia que le cumplan a sus clientes, ¿no? Que las capacitaciones que realicen vayan objetivos y tengan su objetivo, ¿no? Porque a veces cuando vamos a supervisar nos dicen una cosa y entonces velamos porque esa empresa de cumplimiento, hablando con regulación, que la supervise para ver qué fallas tiene o si necesita algún tipo de capacitación como estas abiertas para que se encarrile o mantenga estos mecanismos hacia sus clientes, ¿no? Pero igual, cualquier información, estamos abiertos ahora mismo para que hagan sus comentarios o sus dudas, porque muchos a veces tienen algún tipo de duda, puedan indicarlo en este momento. Hay una pregunta que escribieron en el chat donde pues consultan qué quiere decir con un cliente ocasional. Si cuando eres agente residente todos son fijos, por favor de aclarar. Bueno, aparte de lo que Cris le va a indicar, como este webinar o esta capacitación ha sido abierta a todos los sectores, esto también pues va a depender de cada uno de los sectores. En el caso pues particular de los agentes residentes, como bien lo indicó, ya ese cliente sí se torna fijo, pero para otros sectores, un cliente ocasional puede ser aquel que de una forma muy esporádica, muy eventual, entre algún negocio o alguna empresa a realizar pues algún tipo de compra o a ofrecer alguno de los productos. Estos pues son los que se consideran clientes ocasionales. ¿Sí, Cris? Sí, para agente residente realmente como él es el agente residente de este cliente, a veces no puede definirlo como un cliente habitual o ocasional, es su cliente y punto, ¿no? En este caso sería su cliente fijo. Pero para los otros sectores nos definimos como lo que indica la ley 23 en el artículo, personalmente en el artículo 4, en el numeral 6, indica persona natural o jurídica según sea definida por las disposiciones legales que rigen por cada actividad económica o profesional indicada en esta ley, con la cual los sujetos obligados no financieros establecen, mantienen o han mantenido de forma habitual u ocasional una relación contractual, profesional o de negocios para el suministro de cualquier producto o servicio propio de su actividad. Es por eso que me defino realmente, sí, quizás para los agentes residentes no haya esta distinción, pero para los sujetos obligados de los demás sectores sí deberían segmentarlo de esta forma. No sé si le quedó aclarada la consulta de la licenciada Ivette. Inclusive, pues, en el caso de los profesionales, que debe ser un cliente más fijo, muchos indican que es que han perdido contacto con el cliente, ¿no? Entonces, allí también es importante entonces atender a lo que indicó el licenciado Cris, el tema del resguardo, la conservación de la información que debe perdurar como mínimo por un periodo de 5 años contados a partir de la terminación o la finalización de la relación de negocio profesional o contractual con ese cliente, ¿no? Pero como volvemos e indicamos, como este tema es abierto a todos los sectores, por eso es que sí también tenemos que hacer énfasis en las definiciones que establece
la ley 23 en clientes habituales u ocasionales. No sé si alguien más tenga alguna consulta. Con mucho gusto estamos a su disposición. También otro tema que se han observado mucho es que la actualización de la información no se da como corresponde o como también lo tienen plasmado dentro de sus propios manuales de prevención, a excepción pues del sector de profesionales, que el acuerdo JD 02-2022 sí establece los periodos dentro de los cuales se deben actualizar la información. Si es debida diligencia ampliada o reforzada, es anualmente. Esto aplica para todos los sectores, pero cuando es una diligencia básica o simplificada, para el sector de los profesionales, en el acuerdo JD 02, sí se estableció que como mínimo debe ser cada 3 años. Para el resto de los sectores, aún no se ha fijado un periodo, pero sí debe estar dentro de sus manuales con qué periodicidad entonces usted va a actualizar la información.